Oremos para que Dios nos hable a través de su palabra. Levante su mano. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que va a ser predicada. Ilumínala, revélala, úngela. Revela tu palabra, Señor. Gracias. Tírale un beso al Espíritu Santo. Te amo mucho, Espíritu Santo. Y levantamos el mejor aplauso a Jesús. Aleluya. El tema que voy a hablar hoy se llama el poder de la palabra. Y quiero hacerle el énfasis a este libro tan hermoso que tengo en mis manos. Ese es un libro que ha sido perseguido, un libro que ha sido cuestionado, pero a pesar de todas las persecuciones, este libro ha sido la brújula, la dirección de todo aquel que en él cree. Cuando lo abres, el cielo se abre a tu favor también. Cuando tú empiezas a leer esta palabra, corres el riesgo de ser transformado. Es un libro hermoso llamado la Biblia. Y escuche, gente a través de la historia han dado testimonio de lo que es este libro. No es un libro común y corriente. Es un libro que tiene la voz de Dios dentro. Dígame amén. Cada vez que tú lo abres, Él te habla. Y dice, algunos historiadores hablan del el gran general, emperador Napoleón Bonaparte. Este hombre dijo: la Biblia no es un libro común y corriente, sino una palabra viviente que tiene un poder único que conquista a todo el que se le opone. Cada vez que tú lees la Biblia, esta te cambia. Es un libro transformador. Déjeme contarle lo que dicen las historias y luego llevarle al conocimiento de la Escritura. En el año de 1943, antes de darse la Segunda Guerra Mundial, ahí en ese proceso, ella termina en el 45. Hitler, este hombre se dio cuenta que los países se unieron y fueron llamados los aliados para atacar a los nazis. Pero Hitler se percató de historias que los aliados ganaban batallas, pero que antes de ir a las batallas leían la Biblia. Sobre todo los norteamericanos leían la Biblia y declaraban victorias si sucedían. Entonces este hombre buscó la manera de refutar la Biblia y creó un equipo al cual lo llamaron la Alta Crítica. Más de 50 ateos estudiosos de la Biblia, o sea, se pusieron a estudiar la Biblia con conocimiento de hombre y le dijeron: mire, estudien la Biblia, encuentren los errores para poder refutarla. Y luego, cuando empezaron a estudiar la Biblia, todos estos sabios empezaron a convertirse al cristianismo. Hitler tuvo que desbaratar este ente, porque cuando tú lees esta Biblia, tu corazón es transformado, tu manera de pensar es transformada. Dale un aplauso, dale un aplauso. George Washington, presidente norteamericano, dijo: es imposible gobernar bien al mundo sin Dios y la Biblia. No se puede gobernar el mundo sin Dios y sin la Biblia. Y por eso usted ve que cada vez que un presidente norteamericano se posesiona, lo hacen jurar ante la Biblia. Ha sido la realidad. Este libro es hermoso, pero lo hemos abandonado. Hemos ido tras redes sociales, tras series de televisión, y nos hemos olvidado de leer la voz de Dios. Hay dos palabras griegas para definir a la Biblia. La primera
lo llaman logos. La palabra griega logos, que quiere decir lo que está escrito, es el logo. Pero luego la palabra griega también es la palabra rema, que es la escritura que nos habla en el momento de la necesidad. Déjeme y le explico esto. Mire, déjeme y le explico esto. Cuando usted abre la Biblia y tiene una necesidad, hay versículos que van a saltar y le van a hablar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo no necesito de un profeta para que me profetice y me hable. Yo tengo el profeta más seguro, Jehová de los ejércitos. No, alguien tiene que alabarlo bien fuerte, por favor. Impresionante. Escuche esto. La palabra tiene el poder de sanar de lejos y de cerca. En estos tiempos tan difíciles que vivimos, que de pronto por cuestión de la pandemia no podemos imponer manos, Dios sigue haciendo milagros. Sana de lejos y sana de cerca. Por algo aquel centurión le dijo a Cristo: no es necesario de que entre bajo mi techo, di la palabra y mi criado sanará. Yo he experimentado muchas sanidades. En nuestras transmisiones hemos visto que Dios ha sanado gente que está en otros países, en otras ciudades, aquí mismo en Cartagena. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder de ir lejos o cerca. Esa palabra tiene poder. En Jeremías capítulo 23, versículo 23, mire lo que dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 23 dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Dios puede sanar cerca y puede sanar lejos. Y testificábamos, y es un gran milagro, me pareció impactante, que la gente nos pide oración y nosotros le enviamos audios de oración, y la gente al escuchar los audios recibe milagros. Y hablábamos con uno de nuestros servidores, el sargento mayor Orduz, que su hermano se puso mal. Él fue a visitarlo y todos tenían COVID, y su hermano se puso mal y lo llevaron a cuidados intensivos. Ya lo iban a entubar porque el oxígeno seguía bajando, y él me pidió oración. Yo le mandé un audio, pero en el audio le cité la palabra. Le cité Isaías 53, que dice que por las llagas de Jesucristo nuestros cuerpos son curados. Por WhatsApp tomó el audio. En cuidados intensivos no dejan entrar celulares, pero él escondido metió el celular y le puso en el oído el audio a su hermano. Sucedió, dice, cuenta su hermano, que cuando oyó esa palabra, él se quedó dormido y vio una luz que se le apareció y se quedó dormido. Al siguiente día los médicos no se explicaban cómo un hombre que iban a entubar ahora tenía el oxígeno completamente normal. Dios lo había sanado. La palabra tiene poder de sanar de lejos y de cerca. Y envío la palabra de sanidad sobre tu casa. Hay sanidad, hay prosperidad, hay bendición. Alguien tiene que aplaudir bien fuerte a Cristo. No solo eso, escuche esto: la palabra tiene el poder de prosperarte. Cuando usted lee la Biblia, corre el riesgo de ser prosperado. ¿Por qué? Porque es que la Biblia te cambia la mentalidad. Este libro es tan hermoso que cuando empiezas a leerlo, tu mentalidad cambia. Cambia tu manera de hablar. Esas palabras soeces, esas palabras guturales que ofenden el nombre de Dios, son cambiadas por gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga. Te cambia. Dígame amén. Y este libro es maravilloso. Mire, ha sido traducida a más de 50 idiomas. Idiomas de indios que adoraban la naturaleza, el sol, la luna. Pero cuando empezaron a leer la Biblia,
encontraron que el único digno de adorar se llama Yahweh. Aleluya. Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Dice: envió su palabra. ¿Envió qué? Su palabra, y los sanó y los libró de su ruina. Quiero decirte que la palabra nos sana y la palabra nos prospera. Todo lo que el enemigo te haya robado, Dios te lo va a devolver multiplicado, porque la palabra nos libra de la ruina, nos levanta. Es el tiempo que tú te levantes para prosperar. Esa casa que le pides a Dios la vas a recibir. Pídela con fe. Pide con fe tu milagro. Aleluya. Este libro, el cual le hablo, contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación, el destino de los pecadores y la bienaventuranza de los creyentes. Esta palabra es tan poderosa que cuando la rechazas, tú mismo te rechazas. Es la voz de Dios desde un principio. Muchos optaron por colocarla en su casa en el Salmo 91 y dejarla allí. Allí no tiene poder. La palabra no tiene poder cuando está puesta. La palabra tiene poder cuando la lees, la estudias y las escribes en las tablas de tu corazón. Ahí tiene poder la palabra. Sus historias son verdaderas, sus decretos son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Cada vez que lees, la misma palabra te santifica. Por eso muchos dicen, es que el hecho que tú vayas a la iglesia te van a lavar el cerebro. Y te digo una cosa, sí te lo lavamos, la mente, el cerebro y los pecados, porque la sangre de Cristo nos limpia, porque el conocimiento de la palabra nos limpia. Alguien tiene que aplaudir más fuerte, por favor. Y esta palabra permanece para siempre. Mira, Dios lo dejó escrito porque lo que se escribe permanece. Por ahí dicen, las palabras se las lleva el viento, pero cuando tú necesitas, cuando la escribes, permanece. Y por eso Dios se tomó la tarea de ser el primero en escribir algo en la Biblia. Usted ve que fue el primero que escribió con su propio dedo los mandamientos cuando Moisés estuvo con él en el Sinaí, los 10 mandamientos. La Biblia tiene 40 autores, entre esos está Dios, y los demás fueron profetas, salmistas, hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo que trajeron una revelación. Y la Biblia no vive en el pasado, la Biblia vive en el presente. Cada palabra se puede aplicar en el presente y toma vida. La palabra tiene poder. Isaías capítulo 40 versículo 8, libro de Isaías capítulo 40 versículo 8 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece. ¿Cuándo? ¿Cuánto permanece? Los Beatles o Beatles, como se escribe en español, ellos dijeron: nosotros somos más famosos que la Biblia. Y empezaron a morirse. Y ya las canciones de los Beatles no se oyen, pero se sigue oyendo la palabra. Es un gran bestseller. Se han escrito muchos libros, pero el mayor libro y más poderoso es la palabra de Dios. Mire, yo siempre cuento esta historia, pero es que este es un testimonio
que me impactó y me sigue impactando. Aquí sucedió, aquí en Cartagena, Colombia, en la iglesia de la Unción. Una mujer empezó a venir a su iglesia, a la iglesia, acá, a este lugar, pero su esposo no le gustaba que caminara con Dios. Y ella un día de venir del culto regresó a casa y el esposo estaba embriagado, estaba borracho, la maltrataba psicológicamente. Y cuando llega, el hombre le dice: ¿de dónde viene? Ella dijo: de la iglesia, de escuchar la palabra de Dios. Y vino este hombre y le pegó tan fuerte. Esta mujer cayó en el piso. Cuando cayó, su Biblia se cayó también, y él agarró la Biblia y, como loco endemoniado, empezó a partirla. Y luego, no bastando con eso, tomó candela y prendió la Biblia. La prendió y se reía a carcajadas burlándose. Bueno, al siguiente día, después que pasan los tragos, el hombre empezó a reflexionar. La mujer ya se había ido de la casa porque no podía estar con alguien que la golpeaba. Este hombre empezó a reflexionar y dije: qué desastre he hecho. Le pegué a mi esposa, quemé una Biblia. Pero cuando la Biblia estaba en el piso, había quedado un pedacito sin quemar. Él se acercó, la levantó y leyó, y decía: la tierra y el mundo pasará, pero mi palabra no pasará. Este hombre cayó de rodillas, le pidió perdón a su esposa, y hoy es uno de los grandes servidores en esta casa. La palabra nos cambia, nunca podrán detener la palabra. La Biblia, la palabra del Señor. Vamos, dale un aplauso, por favor, más fuerte. Mire, escuche esto. En estos últimos tiempos necesitamos agarrarnos de la palabra. Todo lo que está escrito en ella se va a cumplir. Las plagas, las cosas que vienen. Pero la misma palabra nos dice que a sus hijos Él va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Y en estos tiempos hay que cuidar la doctrina de los apóstoles, la doctrina de la palabra, porque mucha falsa doctrina se ha levantado. Y estas falsas doctrinas intentan cercenar, cortar pedazos de la Biblia, pero no se puede. No se le puede quitar ni se le puede añadir. Apocalipsis capítulo 22 versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué libro? Diga, la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo siguiente. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No se le puede añadir, no se le puede quitar. Todo lo que está allí, Dios lo dejó. Y se va a cumplir cada palabra. Es importante. Escuche esto. Es tan importante este libro que contiene la luz para guiarte. Por eso el Salmo 119 dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Contiene la luz para guiarte, el alimento para sustentarte. Como dice Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Contiene el consuelo para animarte. Como dice el Evangelio de Juan 14:16, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Esta Biblia es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, la brújula del piloto y es la espada del soldado. ¿Cuántos soldados de Cristo hay aquí?
Dale un aplauso y grita. Vamos, regálale el mejor aplauso a Jesús. Su palabra tiene poder. Léela con calma, con frecuencia, con oración. Mire, esta palabra es hermosa, pero la hemos cambiado. Tenemos más tiempo para un celular que para ella. Tenemos más tiempo para las redes sociales que para ella. Y pidámosle perdón a Dios por no conocerla. Mire, y lo digo de una manera sencilla y no quiero ofenderle ni que se sienta altivez, pero me he leído la Biblia más de 25 veces y sigo aprendiendo de ella, y cada día encuentro cosas nuevas, porque esta palabra no está muerta, está viva y vive en nuestro corazón. Vamos, dale un mejor aplauso a Jesús, por favor. Escuche, todo país o reino necesita un idioma. ¿Sabes cuál es el idioma de Dios? Su palabra. Por eso muchos no tienen resultados de las oraciones, porque no han aprendido la palabra, porque cada vez que tú ores debes citar la palabra, que es el lenguaje de Dios. Si tú viajaras a otro país y no conoces el idioma, tendrás muchos problemas para comunicarte. Recuerde que la oración es comunicación. Se envía un mensaje y se recibe un mensaje. Si usted va a otro país donde se hable otro lenguaje, no va a poder entender a los que están a su alrededor. Así muchos creyentes no pueden orar bien porque no saben el lenguaje de Dios. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? La palabra. Cada vez que yo digo, Señor, tu palabra dice, yo estoy diciendo, Dios, tú lo dijiste y lo vas a cumplir. Jesús venció al diablo en el desierto con la palabra. Cada vez que Satanás le decía algo, Jesús le contestaba con la palabra. Escrito está. Lo que está escrito así se queda. El diablo lo subió al pináculo del templo para hacerlo tirar de allí. Y le digo, el diablo le citó la palabra y le digo, si eres hijo de Dios, tírate, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Oiga, le citó la palabra, porque el diablo conoce la palabra. Pero Jesús le dijo, pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Les aconsejo, escuche, el propósito de este mensaje es llevarlo a amar esta palabra. El propósito de este mensaje es llevarlo a que dedique más tiempo a la lectura de la Biblia. Mire, me llama mucho la atención el libro de Proverbios. Mire, la Biblia es tan poderosa y tan completa que el libro de Proverbios, que lo escribió Salomón, el hombre más sabio del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento vino uno más sabio que él, Jesucristo. Pero Salomón escribió el libro de Proverbios, y Proverbios nos da una gran enseñanza. Nuestras relaciones interpersonales, Proverbios nos habla cómo tratar a la esposa. Proverbios nos habla de cómo tratar a los hijos. La psicología moderna hoy nos dice que a los niños no se les puede pegar porque se traumatizan. Pero Proverbios dice que la vara corrige la necedad del muchacho. ¿A cuánto le dieron chancleta aquí? Levánteme la mano, a ver. Quien no recibió chancleta no tuvo una mamá. Y parece que las madres hacían cursos antes de ser madres tirando la chancleta, porque como huían la tiraban y te alcanzaba teledirigida. Nos pegaron. ¿A cuánto le pegaron con manguera aquí? Dios mío. A mí me pegaron con manguera. Claro, eran muy duros antes los padres. Cable de grabadora, levánteme la mano que le pegaron con cable de grabadora. Pero le digo una cosa,
La corrección nos tiene aquí. Las escrituras en el libro de Proverbios nos habla del chismoso que quiere separar los mejores amigos. Por eso Proverbios nos da una enseñanza: que no andes con chismosos. Aleluya. Nos habla de la envidia que carcome el corazón y no nos hace amar lo que ya tenemos, sino que queremos lo que otro tiene. El libro de Proverbios nos dice que detengamos el pie de la casa de nuestro vecino, no sea castiado de ti, te aborrezca y te eche. Proverbios es tan lindo y nos da la enseñanza. Por eso yo le digo, en la Biblia está la sabiduría para vivir bien en esta tierra. Vamos, dale un aplauso, dale un aplauso. Impresionante, ¿verdad? Termino diciendo esto: si quieres ser aprobado en el mundo espiritual, necesitas conocer la Biblia. Por eso yo hago un énfasis hoy: estudie el discipulado, hágalo con nosotros.